Mis queridos hermanos y hermanas, amigos de la iglesia, bienvenidos a una clase más con el hermano Heriberto Molina y el hermano Andrés Hernández. Estamos aquí para analizar la sesión 19 de Doctrina y Convenios que corresponde a la clase del 3 al 9 de marzo de este año. Como siempre queremos recordarles que esta clase no reemplaza, no sustituye su estudio personal y dedicado a las escrituras en su hogar. Así que les alentamos a que puedan llevar a cabo su estudio familiar y personal de las escrituras. Bienvenido, hermano Heriberto. Muchísimas gracias, Andrés, por esta oportunidad que tenemos esta nueva oportunidad que tenemos esta semana de poder tratar otro capítulo de Ven Sigue. Así es, y es una parte bien interesante porque recurriendo un poco a la historia y al contexto de lo que estaba ocurriendo en marzo de 1830 en la sesión de 19 de Doctrina y Convenios, cuando el Señor le habla a Martin Harris a través de José Smith. Y hablando un poco de lo que estaba pasando, el contexto, pensando en quién era Martin Harris y las cosas que estaba haciendo en la iglesia, encontramos que fue un hombre muy influyente en la restauración del Evangelio. Si recordamos en cuanto a la historia, Martin Harris era un hombre que era muy reconocido en su entorno. Era un granjero muy hábil, un empresario interesante que había dado mucho de su conocimiento y de su experiencia para lograr la riqueza que él tenía en ese momento. Él y su esposa llevaban aproximadamente unos 15 o 16 años trabajando arduamente para lograr sacar adelante un negocio próspero que les había dado buena posición económica, reconocimiento en la sociedad y les había permitido sacar adelante su familia. Pero ahora todo lo que ellos habían logrado se veía quizás amenazado, se veía enfrentado a dificultades porque necesitaban sacar adelante el Evangelio. Recordemos que José Smith y Oliverio Cowdery están terminando la traducción del Evangelio. José Smith y Oliverio Cowdery eran personas de más o menos la misma edad, aproximadamente 22 años. Y el profeta José Smith y su familia no tenía mucho dinero, no tenía muchos recursos como para poder imprimir el libro de Mormón. El único amigo que tenían adinerado era Martin Harris. ¿Te imaginas la gran responsabilidad? Sí, yo creo que Martin Harris se tiene que haber sentido como el peso de poder ayudar al profeta y un compromiso como casi personal de saber que era la única persona que tenía recursos alrededor de la familia de José. Y el libro de Mormón se necesitaba imprimir. Y si miramos un poco más de lo que ya habíamos aprendido de lo que estaba pasando en la vida de Martin Harris, él estaba teniendo problemas matrimoniales, dificultades con su esposa, porque Martin Harris había desarrollado un testimonio del Evangelio, pero su esposa Lucy no. Ella no creía en estas cosas o tenía ciertas dudas, reparos, y era algo que incluso puede entenderse. Una mujer preocupada por lo que su esposo podía hacer con el patrimonio de la familia, con lo que juntos ellos habían trabajado por años. Imagínate, cualquier esposa podría sentirse preocupada, es que mi esposo puede, quizás por una mala decisión, acabar con todo el patrimonio de mis hijos, de nuestros hijos. Ella se sentía preocupada y Martín estaba teniendo muchos problemas con ella. Además, pues el peso que le había traído a su alma, su mente y su corazón el hecho de haber perdido las 116 páginas. De hecho, él tuvo ese sentimiento en el momento en que fue llamado como a ser testigo especial del libro de Mormón, ser uno de los 3 testigos. Él sintió en determinado momento que el ángel no aparecía porque él estaba presente. Entonces siempre Martin Harris tenía como ese sentimiento de culpabilidad por haber perdido esa parte del manuscrito, ¿sí? Y eso pues le atribulaba y sentía pues un compromiso en ayudar en esta obra de alguna manera, y el Señor le había pedido a él que pudiese apoyar con sus recursos. Imagínense, tener la responsabilidad de saber que por mí se perdieron unas páginas y que además ahora puedo perder mi hogar, que además ahora puedo perder mi patrimonio, que además ahora puedo perder el reconocimiento que tenía en la sociedad, porque algunas personas de las que él había ganado mucho, digamos, renombre con ellos, buena fama, él estaba perdiendo su buen nombre porque muchos decían que José Smith era un embaucador, era un engañador. Y entonces Martin Harris, después de tener esta buena fama, al juntarse con él, la gente estaba perdiendo, digamos, la buena fama que él tenía. Es un sentimiento parecido al que tenía Ley, cuando decían, inclusive sus hijos, que eran parte de su familia, que era un soñador y un visionario. Algo así mismo pudo haber sentido la esposa de Martin Harris, al decir, bueno, él está invirtiendo dinero y recursos de nuestra familia en un sueño, en una ilusión, siguiendo a este joven, ¿verdad? Tal vez Lucy podría decir, mi esposo se ha vuelto loco, ¿no? Va a dilapidar todo lo que hemos conseguido por una historia loca o una fábula. Era apenas de entenderse lo que pasaba. Entonces lo que le estaba pasando a Harry era bastante difícil, una serie de problemas juntos que lo perturbaban.
Bien, ¿qué tal si para analizar un poco lo que el Señor le mandó a decir a Martín Harris a través de José Smith, empezamos a analizar cómo se presenta Él ante ellos en los primeros versículos, del 1 al 3? Me gusta mucho la presentación del Salvador en estos versículos. Yo soy el Alfa y la Omega, Cristo, el Señor. Sí, soy el principio y el fin, el Redentor del mundo, habiendo ejecutado y cumplido la voluntad de aquel de quien soy, a saber, el Padre, tocante a mí, habiéndolos hecho para sujetar a mí todas las cosas, reteniendo todo poder, aún Él de destruir a Satanás y sus obras, aún el poder de destruir a Satanás y sus obras, al fin del mundo. Y el último gran día del juicio pronunciaré sobre los habitantes del mundo, juzgando a cada hombre de acuerdo con sus obras, las cosas que haya hecho. Y las cosas que haya hecho bien. Sí, a mí también me parece supremamente interesante la forma como El Salvador se presenta. ¿Qué estabas pensando tú respecto a la forma como Él se presenta? Pues, primero que todo, pues resalta muy sencillamente y muy hermosamente, resalta quién es Él. Yo soy el Redentor del mundo. Habla de su existencia y empieza a hablarnos ya en estos versículos iniciales, empieza a hablarnos del tiempo. Yo soy sin principio ni fin, ya está hablando de la eternidad. Y luego habla de algunos poderes o dones que ha recibido para vencer a Satanás, para sujetar a él todas las cosas, ¿sí? Entonces es hermoso la manera en que el Salvador se presenta y le hace saber a Martín Harris, porque para él es esta revelación, esas palabras, le hace saber quién es él. Empieza por restablecer la autoridad como hijo de Dios y de presentarse como el Salvador. Fantástico. Y luego le dice al final, en el versículo 2 creo que está de las cosas que a mí más me llama la atención. Dice, habiendo ejecutado y cumplido la voluntad de aquel de quien soy. De quien soy. Es decir, dando a entender y recordando que todo lo que él hacía y él mismo le pertenecen a Dios. A Dios. Y dice, a saber, el Padre tocante a mí, habiéndolo hecho para sujetar a mí todas las cosas. Y ahí muestra cómo el Salvador Jesucristo, a través de su sacrificio expiatorio, nos compró a través de ese sacrificio, valga la redundancia. Nosotros le pertenecemos, es decir, estamos sujetos a Él. Y me gusta mucho esta parte porque Él dice que Él le pertenece al Padre. Y más acá dice que Él sujetó a Él todas las cosas. Y nosotros por Él. Cadena, ¿no? Entonces nosotros le pertenecemos a Él, así como Él le pertenece al Padre. Así es. Sí, es muy bonito y es una de las habilidades que nosotros a veces como seres humanos no desarrollamos, de estar sometidos a alguien o de pertenecer a alguien. A veces en el empleo, al jefe, al esposo, cuando la esposa recibe su apellido, el hijo, la responsabilidad que tenemos de criar hijos, de que puedan seguir a nosotros como nosotros seguimos a Cristo, o que nuestra compañera eterna en ese convenio siga al poseedor de ese sacerdocio como sigue al Salvador. Es pertenecer, y no porque tenga escritura ni sea el dueño, sino porque es un acto de humildad, de amor, de entrega total, que es lo que expresa el Salvador aquí. Ese es su Padre. Así es, y me hiciste recordar algo que también había estado hablando contigo respecto a Juan el Bautista. Cuando el Salvador llega a reemplazar a Juan, porque Juan había estado preparando el camino, Juan nota que el rebaño del Salvador Jesucristo cada vez aumenta más, y el que él estaba enseñando pues está yendo hacia el Salvador, y refiriéndose a esa situación él dice, es necesario que él crezca y que yo mengue, reconociendo que la voluntad del Padre y el Salvador Jesucristo era más importante que él, o que él resaltar como tal. Interesante esta parte porque el reconocerlo a él, reconocer su poder y nuestra relación con él pues va a ser determinante en nuestras vidas, en todo lo que podamos hacer a lo largo de nuestro estado terrenal de la aprobación. Y otra cosa interesante, ¿qué tal si voy a leer el 4 y el 5 para que lo analicemos? Dice, y en verdad todo hombre tiene que arrepentirse o padecer, porque yo Dios soy sin fin. Por tanto, no abrogaré los juicios que pronunciaré, sino que sobrevendrán los lamentos, lloros, gemidos y crujir de dientes. Entonces esta parte es bien interesante, empezando por el hecho de que en Doctrina y Convenios 19, así como en casi la mayoría, quizás por no decir todos,
las excepciones el Señor siempre nos llama al arrepentimiento. Y aquí lo dice una vez, más adelante vamos a ver que lo repite. Así que aquí Él dice que hay un tormento sin fin, dice que Él es sin fin, por tanto no abrogaré los juicios que pronunciaré, sino que sobrevendrán los lamentos, lloros, gemidos y crujir de dientes. Debemos arrepentirnos en todo caso para que esto no ocurra. Dice, sí a los que se hallaren a mi izquierda. Es decir, si yo no estoy del lado del Salvador, ¿de qué lado estoy? Así es, estoy al otro lado. En la clase anterior. Y una cosa interesante de esta misma parte del aprendizaje, ¿qué tal si lees el 6? El 6. Sin embargo, no está escrito que no tendrá fin este tormento, sino que está escrito tormento sin fin. Entonces el Señor aquí aclara que el tormento no es que sea eterno. No habla de tiempo. Exacto, no se refiere como a un tiempo eterno de tormento, sino que el tormento se llama sin fin. Y vamos a ver un poco por qué. Tú tenías un escrito por allí. Ah, sí. Encontré un escrito del libro de institutos de este mismo capítulo, donde resalta cómo se enseña a través de ese manual a los alumnos, y quisiera resaltarlo porque viene muy a la clase y a lo que tiene que ver con el contexto que el Salvador le quiere dar, y es la mejor manera de poderlo explicar de forma detallada. Dice: las expresiones castigo sin fin y castigo eterno no se refiere a la duración del tiempo que las personas sufrirán por sus pecados. Más bien, debido a que el Salvador es infinito y eterno, esa frase se refiere al castigo que Él administra de acuerdo con la ley divina de la justicia. Ok, entonces entendemos que tenemos un Dios que no es un Dios que desea vernos para siempre como en un infierno, sufriendo, atormentándose nuestra alma, sino que el infierno va a tener un inicio y va a tener como tal un final. Durante todas las épocas de la existencia eterna, siempre va a estar la oportunidad del arrepentimiento. Y es ella la que va a determinar el acto de arrepentimiento de cada uno, lo que determinar cuándo termina cada cosa que no hayamos hecho bien. Ok, entonces la persona que entre en un infierno, en algún momento ese infierno va a terminar y va a salir a una gloria. En este caso sería una gloria menor, la gloria celestial, a menos que sea un hijo de perdición, que eso ya está para analizarlo en otras clases. Pero entonces en algún momento va a terminar esta parte y la persona va a quedar liberada y va a recibir un grado de gloria. El Señor no es un Señor que desee condenarnos para siempre, sino que su nombre es sin fin. Entonces Él se refiere que las cosas con Él son eternas, ¿no? Y antes de la conversación que tuvimos en esta clase, nunca lo había visto de esta manera. Siempre hemos escuchado en las escrituras que un tormento sin fin. Entonces nos imaginamos que esas personas van a estar allí eternamente sufriendo, pero es bueno que el material lo guía a uno y le hace saber que seguimos teniendo un testimonio de un Dios amoroso, misericordioso y justo. Un ser que siempre se preocupa por lo que vimos en la clase pasada, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y es bueno señalar que el hecho de que el infierno no sea sin fin, que tenga un fin, no significa que solo por pasar por el infierno y yo que no hice nada y no cumplí con los convenios, pues voy a saltar de un infierno a una exaltación. No, es imposible, porque quien no obedece la ley de un reino celestial, pues sencillamente no puede vivir, porque no la puede soportar, ¿ya? Entonces es bien interesante esta parte, y es bueno entender eso, que Dios no es un Dios que Él no se deleita en castigar. De hecho, algunos profetas han señalado que el día que Él tenga que hacer el juicio, Él va a tratar de darnos el castigo más suave posible, según la justicia. O sea, va a ser lo más benevolente posible, sin llevarse por delante la justicia, ¿ya? Sí, un equilibrio entre la misericordia y la justicia lo más posible. Así es. Vamos a notar durante este capítulo y muchas partes del libro de Doctrina y Convenios que la palabra que más se menciona es la predicación del arrepentimiento. Y es la invitación que Dios mismo, que Cristo mismo, nos va a estar haciendo durante la mayoría de las revelaciones dadas a José Smith. A la mayoría de las revelaciones dadas a Oliverio Cowdery, José Smith, a Martin Harris, a Whitmer, a todas las personas, siempre hay una manifestación de arrepentimiento. Y ahí es donde debemos empezar a notar que el arrepentimiento
como lo ha enseñado Led Bernard últimamente, es un proceso parecido a la restauración. La restauración ha empezado, pero seguimos en un proceso. Y lo mismo pasa con la restauración de nuestras almas. A medida que conocemos el Evangelio de Jesucristo o cometemos errores, entramos en un proceso que se llama arrepentimiento y que debe verse desde dos ángulos. El primero, que el arrepentimiento no debe ser un proceso de autoinfligirse dolor, ¿sí? De apuñalarse por mis pecados. Como no me perdono a mí mismo. Y exacto, una autoculpa, que así haya pasado un sentimiento del Padre Celestial de perdonarnos, yo sigo culpándome. Y por otro lado, tampoco puede ser algo que se tome a la ligera, sino que es algo sagrado y especial que me lleva a ser mejor hijo o seguidor o discípulo de Jesucristo. También hay veces hemos encontrado que pueden haber personas que se desilusionan frente al arrepentimiento porque ellos mismos saben que van a volver quizás a caer en la misma tentación. Y el Señor ha dicho que pues parte del arrepentimiento es no volverlo a hacer, pero Él más se refiere a la intención del corazón, porque hay personas que vuelven al principio y caen a ciertas tentaciones. Por ejemplo, un adicto, ¿no? Podría volver a caer en esa tentación, pero el Señor no desea juzgarlo porque vuelva a caer en ese momento, sino cuáles eran las intenciones de su corazón. Pablo, me encanta Pablo porque en muchas partes del Nuevo Testamento Pablo resalta del aguijón en la carne y de personas que pueden luchar toda su vida con un aguijón, ¿sí? Y el solo hecho de perseverar en la lucha, ¿sí? Y ahí es donde entra la gracia, después de haber hecho todo el esfuerzo posible, después de hacer cuanto podamos, entonces el Señor, en su gracia, esa no debe ser una doctrina apaciguista ni que nos lleve a, bueno, lo que alcance a hacer, no. O peco porque mañana me voy a arrepentir. Sí, debe haber, mañana me arrepiento y no debe pasa haber nada. un esfuerzo real, Un sentimiento real, y es cuando Pablo dice que he corrido la buena batalla, la segunda batalla, o cuando decimos he corrido la segunda milla. Exacto. Porque a pesar de que yo no puedo, intento más y mi fuerza aumenta en mi empeño de poder ser más parecido al Salvador. Es así, ese esfuerzo debe ser constante y sincero. Y queridos hermanos, amigos que nos escuchan o que nos ven, si ustedes están teniendo dificultades, están tratando de mejorar ciertas partes, ciertos aspectos de su vida y todavía se equivocan en eso, deben de saber que mientras mantengan una intención real, un deseo, orando, el Señor les va a bendecir para en su momento poder superar esas debilidades. Alguna vez leí de un profeta, ahora no recuerdo cuál, que muchas de nuestras debilidades, creo que era el de Arjona, nos acompañarán incluso hasta el día de la resurrección. Hay cosas que tenemos que seguir mejorando, y también hay una parte que dice que usa valentía, mas no altivez. Y procura refrenar todas tus pasiones. Y me encanta porque, bueno, una pasión es un estado de ánimo, ¿no? Un sentimiento extremo. Y él nos dice, procura refrenar. No nos dice, no debes de sentir una pasión como el enojo, porque quizás en algún momento quien tiene tendencia a enojarse se va a enojar constantemente. Pero él nos dice, refrénalo, contrólalo, ¿ya? Procúralo. Hermano Hernández, trajiste a mi mente los versículos de Éter. ¿Sí? Si somos humildes y nos humillamos ante Él, permitirá que esa debilidad llegue en nuestra vida a ser una fortaleza. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré sus debilidades. Doy a los hombres debilidades para que sean humildes. Y basta mi gracia a todos aquellos que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles. Es una gran promesa. Es una gran promesa. Yo he visto en varios aspectos de mi vida, he visto cómo esa promesa puede ejecutarse en nuestra vida y puede llegar a ser como ese eslabón del cual sentimos gradualmente que mejoramos, así sea un poquito. ¿Sí? Entonces el Señor le estaba recordando a Martin Harris sobre la importancia que él tenía y cómo procedía él y cómo era él de justo en sus juicios. Y en el versículo 13 le dice de nuevo lo mismo, le dice: por lo que te mando, una vez de haberle explicado, y quisiera pues leer antes de terminar, leer el versículo 10, 11 y 12, porque da pues mayor claridad en cuanto a por qué no es castigo eterno, castigo sin fin, sino que no se define a tiempo. Dice: pues he aquí el misterio de la divinidad, cuán grande es,
porque he aquí yo soy sin fin, y el castigo que por mi mano se da es castigo sin fin, porque sin fin es mi nombre. De ahí que castigo eterno es castigo de Dios, castigo sin fin es castigo de Dios. Él aclara ahí, ya propiamente lo dice, mi nombre es sin fin. Entonces, si mi nombre es Andrés, sería castigo de Andrés. Y si mi nombre es sin fin, castigo sin fin. Se está refiriendo a que es castigo que de él. procede para castigar. Ok. Entonces, en el versículo 13 les venía diciendo que nuevamente insiste el Señor en decirle, por lo que te mando, que te arrepientas y guardes los mandamientos que en mi nombre has recibido de las manos de mi siervo José Smith. ¿Qué mandamientos había recibido? Pues ya él previamente se le habían dado mandamientos, incluso el de él ya sabía que debía colaborar con la traducción del libro de Mormón. De hecho, de cuando él empezó a ser el escribiente, él se había comprometido a proporcionar los recursos para sacar adelante la traducción del libro de Mormón. Sí, él ya había empeñado su palabra con el Señor. Exacto. Él proporcionaba el papel, él estaba proporcionando dinero a la familia de José y ya había donado creo que $50 y otras donaciones para que subsistieran. Él les estaba pagando hasta la alimentación para que se pudiesen dedicar a la obra de la traducción. Entonces era el compromiso de él ante el Señor, ha comprometido su palabra, de sacar adelante esta obra. José Smith era el profeta, era el traductor. Me recuerda mucho cuando encontraban los registros en el libro de Alma y entonces Adamo le decía, yo tengo un amigo que tiene un traductor y que es vidente, revelador y profeta. O sea, esa fue la posición de Martin Harris. Yo tengo un amigo, se llama José, y José Smith hijo, y él es un revelador y profeta y yo voy a apoyar esa obra. Interesante. Y dice, bueno, le recuerdan en el 14 que es gracias a la omnipotencia de él, es decir, del Señor, que esas cosas han podido pasar. Si él ha podido recibir esas cosas. Y dice en el 15, así que te mando, vuelva y enfatiza, que te arrepientas. Arrepiéntete, no sea que te hiera con la vara de mi boca y con mi enojo y con mi ira y sean tus padecimientos dolorosos. ¿Cuán dolorosos? No lo sabes. ¿Cuán intensos? No lo sabes. Sí, ¿cuán difíciles de aguantar? No lo sabes. Y me parece interesante que él enfatice y repita que no lo sabemos. Nosotros no podemos entender de manera cabal, es casi imparcial. Es muy poco lo que podemos entender. La magnitud de lo que el Salvador Jesucristo pasó. Y en los versículos siguientes vamos a leer la descripción que Él nos da sobre eso. Una descripción que al analizarla quizás pudiéramos generar una vaga idea de lo que el Salvador sufrió. Dice, ¿ibas a comentar algo? No, estaba pensando en Orson F. Whitney, una visión que tuvo el elder Orson F. Whitney, miembro del Quórum de los 70, miembro del Quórum de los 12, perdón, antes de morir. Tuvo una visión donde pudo estar, presenciar a El Salvador, entrar con Pedro, Santiago y Juan en el Getsemaní, y donde él vio al Salvador allí, sufriendo por nuestros pecados. El elder Whitney, eso se me quedó en la mente cuando yo lo aprendí en seminarios. Él decía, deseé estar con él como jamás he deseado estar con persona alguna, porque estaba ahí padeciendo el sufrimiento de todos, de toda la humanidad. Qué hermosa experiencia tiene que haber sido para un ser humano cualquiera, como el elder Whitney, vivir ese momento, ver, poder apreciar al Hijo mismísimo de Dios viviente, como asomarse por una ventana, o como hoy en la tecnología decirlo, verlo en televisión, ver al Salvador allí en real, en vivo, sufriendo por los pecados suyos, los míos, los tuyos, fue de cada uno de nosotros. Tan grande el sufrimiento que incluso un ángel tuvo que venir a consolarlo en esa hora de dificultad. Dice en el 16, y antes de leer el 16 y recordando un poco el contexto histórico de esta sesión, lo que pasaba con Martin Harris, José Smith y los demás que estaban participando de la traducción del libro de Mormón y de su posterior impresión, quisiéramos que meditáramos un poco en cuanto a estas escrituras. ¿Cuánto vale el Evangelio de Jesucristo para mí? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar para ayudar a edificar el reino de Dios? ¿Cuánto vale el Evangelio de Jesucristo
para mí y qué estoy dispuesto a sacrificar para ayudar a edificar el reino de Dios. ¿Qué estaría pensando Martín Harris? Ahora, leamos lo que el Salvador le dice. Él le dice, ¿qué hizo él? Vuelve y le resalta. ¿Cómo fue? Lo voy a leer. Dice, porque he aquí, yo Dios he padecido estas cosas por todos para que no padezcan si se arrepienten. Está condicionado. Condicionado. Si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Antes nos decía, no sabes cómo es ese dolor. Y ahora nos dice, si no te arrepientes, vas a saber cómo es. Vas a saber, así como yo lo sé. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro, y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. ¿Qué está haciendo el Salvador en sus versículos? Está recordando su sufrimiento, tanto en Getsemaní como en la cruz del Calvario, todo lo que él sufrió, y está mostrándonos el valor que tiene lo que él hizo, que él estuvo dispuesto a darlo todo. ¿Y qué dio el Padre? Padre Celestial ahí, ¿qué dio? Su hijo. Dio a su hijo. Recordemos cuando el padre Abraham tiene el mandato de Dios de ir a sacrificar a Isaac, su hijo. Abraham había esperado mucho tiempo para tener un hijo y que la promesa se cumpliera. Sin embargo, cuando tiene un hijo, Isaac, se le pide lo que es más valioso para él. Su hijo. Y aún había recibido promesas del Señor, que en su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Yo me pregunto qué pensaría Abraham en su sufrimiento al tener que dar a su hijo. Y algo más maravilloso, que esto es un simbolismo del Padre dando a su hijo, ¿no? ¿Qué pensaría el Padre Celestial? Su hijo sufriendo por la humanidad. Y el Padre Celestial sabía, así como el Salvador Jesucristo sabía que era necesario que esas cosas ocurrieran. La pregunta interesante es cómo se habrá cuestionado Abraham. Bueno, me dice que mis familias van a ser numerosas y el único hijo que tengo se me pide esto, tan difícil. Yo creo que Abraham sí se lo cuestionó, ¿no? Porque al leer sobre él, sabemos que era un hombre industrioso, inteligente, pues él era muy rico y era inteligente, y cuando tuvo que decidir con su sobrino sobre las tierras, fue muy sabio. Prefirió permitirle que él escogiera antes que ponerse a pelear con él. Había mostrado, no solo en ese momento, a lo largo de toda su vida había mostrado mucha inteligencia. Yo creo que él sí se lo cuestionó, pero de todas maneras permitió que su obediencia, primara cualquier preocupación. Y más adelante lo sabemos porque él le dice a su hijo, Jehová se proveerá de cordero para el holocausto. Y lo mismo pasó aquí, el Padre Celestial estuvo dispuesto a entregar su hijo para que su hijo pudiera sacrificarse por toda la humanidad. Sí, algo interesante es que nosotros debemos aprender, de hecho lo dice el libro de Mormón, a aplicar las escrituras a nosotros mismos. Y hasta donde estos versículos donde el Salvador le está hablando a través de esta revelación a Martín, hasta dónde estamos hablando le está hablando a Heriberto, ¿sí? Hasta dónde le está hablando a Andrés Hernández, ¿sí? Hasta dónde le está diciendo, mira, yo hice esto, y ahora tú, Andrés Hernández, ahora tú, Heriberto, ¿qué estás dispuesto a sacrificar por el reino de Dios? ¿Sí? Y eso es lo que el Señor le dice directamente a Martín. Mira todo lo que yo he hecho, y tú estás algo preocupado por tus pertenencias, por tus tierras, por tus posesiones. Exactamente. ¿Sí? Igualito que con el joven rico. Todo lo he hecho desde mi niñez. Bueno, ahora vende todo lo que tienes. Ve y dalo a los pobres. Y sígueme. Exactamente. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo a Martín Harris. De una manera muy especial, ¿no? Lo considero muy especial la forma en que se lo dice. Le dice, ¿cuánto vale el Evangelio de Jesucristo para ti, Martín? Necesitamos llevar estas impresiones del libro de Mormón a todas las almas de los hijos de Dios que están por allá,
que no llegan a la verdad solo porque no saben dónde hallarlas. Entonces, ¿cuánto vale para ti un alma? Recordemos que en Doctrina y Convenios 18, en la clase anterior, hablábamos del valor de un alma. Y podemos analizar que el valor de un alma también está dado en función, o el valor de algo en general, en función de cuánto tú quieres pagar por eso. ¿Cuánto pagarías por un diamante si tuvieras el dinero? Mucho. ¿Cómo las personas evaluamos? ¿Cómo se mide el valor de las cosas en la actualidad? Exactamente. Ahora, ¿cómo se mide el valor de las cosas para Dios? Y una de las razones por la que tanto nombra el arrepentimiento en estos versículos, y tal vez como lo decía ahora en muchos de los versículos que vamos a ver en este libro de Doctrina y Convenio en el programa de Ven, Sígueme, tiene que ver con la preocupación que tiene nuestro Padre Celestial para que nosotros nos arrepentamos, a tal grado de que en algunas escrituras se dice, te ruego que te arrepientas. O sea, es un ruego de un amoroso Padre Celestial preocupado por mí, por cada uno de nosotros. Los cielos lloran literalmente cuando un hijo de Dios se pierde, lloran, y nosotros deberíamos tener ese mismo ahínco y anhelo por rescatar a las almas de los hijos de Dios que están en todo el mundo. Y estas preguntas que de alguna manera estaban allí implícitas, que son para Martín Harris, pero que son para el hermano Molina, son para el hermano Andrés, para todos los que nos escuchan, ustedes hermanos, amigos que nos escuchan allá desde donde estén en este momento. ¿Cuánto vale el Evangelio de Jesucristo para usted? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar para ayudar a edificar el reino de Dios? A veces ese sacrificio puede ser económico, como lo hizo Martin Harris, pero principalmente en nuestros días el mayor sacrificio que podemos dar es de tener un corazón quebrantado, un espíritu contrito y un deseo de que las demás personas que están en el mundo también sepan de estas cosas. Vivir de tal manera que podamos transmitir a las personas el Evangelio de Jesucristo, que podamos llevar este Evangelio. Usted joven que se está preparando para ir a la misión, que se pueda preparar con dignidad, para que pueda salir a una misión y ser un misionero de tiempo completo, que con ahínco predique el Evangelio a todas las personas que estén en su camino. Usted, persona que está casada, que pueda esforzarse por ser fiel a su esposo o esposa. Las personas que estamos sirviendo en llamamientos en la iglesia, que podamos esforzarnos como hermanos y hermanas ministrantes, que podamos ir y cumplir con ese deber. Así es. Entonces tenemos también más adelante, desde los versículos 20, y es curioso porque mira lo que pasa en el versículo 20 otra vez. Por lo que otra vez te mando que te arrepientas, no sea que te humille con mi omnipotencia, y que confieses tus pecados para que no sufras estos castigos de que he hablado, los cuales en muy pequeño grado, sí, en grado mínimo, probaste en la ocasión en que te retiré mi espíritu. Y te acuerdas lo que pasó en ese momento, ¿no? Cuando él le retiró el espíritu. Cuando ellos pierden las 116 páginas, el Señor le retira el espíritu a Harris, y a José Smith el derecho de traducir. Y las palabras de Harris fueron: he perdido mi alma. Cuando llega a la casa del profeta y se queda un rato fuera y no era capaz de entrar a decírselo, cuando reúne el valor para entrar y decírselo, lo primero que le dice es: he perdido mi alma. Y José inmediatamente sabía lo que había pasado. Entonces ellos tuvieron un sufrimiento muy grande. Tú mencionabas que cuando fueron escogidos como los 3 testigos, ellos oraban, y Martín Harris sintió que era su presencia Lo que no permitía que lo que tenía el espíritu. En efecto, él se aleja y llega la visita del ángel. Pero lo interesante es que Harris no se alejó enojado, sino que se alejó a orar. Porque se dice que cuando José Smith termina, va y busca a Martin Harris y lo encuentra orando, pidiendo perdón. Y se arrodilla a orar con él, y en ese momento también viene el ángel y le muestra a él también las plantas. De todas maneras, es un sentimiento muy parecido al de Jonás. En eso estaba pensando. Es un sentimiento muy parecido al de Jonás, cuando él no quiere ir a hacer lo que tiene que hacer, y cuando hay la tragedia en el barco, él dice: yo soy el culpable. Es un sentimiento, arrójeme al mar. es un sentimiento parecido al que sintió Martin Harris allí cuando estaban los
los tres testigos esperando lo que se les había prometido, y él sintió eso, él dijo, yo soy Pablo. El Señor le dijo, acuérdate lo que sentiste cuando te equivocaste, ¿no? Acuérdate, y es bueno que recordemos cómo lo hemos sentido cuando nos equivocamos para que no queramos volver a equivocar. A veces el recordar ese dolor nos aleja de los dolores futuros. ¿Sí? Los profetas de la antigüedad utilizaban mucho el recordarnos las cosas. ¿Os habéis olvidado del día en que el Señor nos libró a través del mar? ¿Sí? Se abrió a atravesar el mar a través de tierras, y recordaban acontecimientos que hacían a la gente, uy, sí, acordémonos que Él nos salvó, acordémonos que Él me perdonó, acordémonos que Él me bendijo aún a veces cuando yo no lo merecía. Todos esos recordatorios nos permiten, como un jalón de orejas, recordar. El Ender Holland una vez habló diciendo de que nos tomaba de la solapa. Sí. ¿Cómo David? Sí. Los tomo de la solapa y les digo, como entonces, despiértense. Así son esos recordatorios que a veces el obispo, el profeta de Dios, en este caso el mismo Señor, le hacen a Martin Harris. Bien, y le recuerdan el 21 que le manda no predicar más que el arrepentimiento. El mundo ahora no estaba preparado para saber más cosas interesantes, sino enséñeles a arrepentirse, a creer en el Salvador Jesucristo, y posteriormente hacer los convenios necesarios para poder introducirse al Evangelio. Y le dicen el 22, porque ahora no pueden tolerar carne, sino que deben recibir leche. Por tanto, no deben saber estas cosas, no sea que perezcan. Y en el 23 le dice algo supremamente importante. Dice, aprende de mí y escucha mis palabras. Camina en la mansedumbre de mi espíritu y en mí tendrás paz. ¿Cuál es la paz que podemos encontrar? ¿Y por qué al caminar en la mansedumbre del espíritu podemos tenerla? Tiene que ver con la humildad que hablábamos ahora. Tiene que ver que con cada vez que nosotros nos arrepentimos, nos acercamos al Señor. Demostramos que confiamos en su sacrificio expiatorio. Y ese manto nos cubre. ¿Sí? Nosotros aprendemos que esos simbolismos que hay en nuestra vida y en las ordenanzas del Evangelio se hacen reales cuando nosotros nos arrepentimos, cuando la sangre expiatoria nos cubre. Tiene semejanza que ver con la sangre que el Señor mandó pintar en los bordes. Fue para que pasara de allí el destructor, porque ese hogar, esa casa, eran ungidos del Señor, eran pueblo del convenio. Correcto. Lo mismo pasa con nosotros. Al arrepentirnos y mostrar un acto de contrición, nosotros marcamos nuestra puerta y el destructor no tiene poder. Nosotros somos de Cristo. Mas cuando escuchamos al otro espíritu y nos sometemos a ese espíritu, dice que somos encadenados con fuertes cadenas de las cuales ya no hay manera de librarse. Entonces es bien importante tener en cuenta eso. Y volviendo a leer un poco el versículo, yo también lo veía también desde otro punto de vista, pero que finalmente se conecta obviamente. Dice, aprende de mí y escucha mis palabras. Dice, aprende de mí y escucha mis palabras. Y yo pensaba, bueno, nosotros podemos aprender de Él y no escuchar sus palabras, porque lo está diciendo como una cosa y otra, ¿no? Que deben de ir acompañadas. Y sí, por ejemplo, los misioneros nos pueden predicar el Evangelio y aprendimos de eso, pero no escogimos escuchar sus palabras. Entonces, pero sí podemos, por ejemplo, leer las Escrituras o escuchar a los misioneros, o leer las Escrituras, aprender de esas palabras y escucharlas. Y entonces dice, camina en la mansedumbre de mi espíritu, como otra cosa que hay que hacer. Entonces, ¿cómo conducimos nuestra vida? Después de que hemos aprendido, hemos escuchado, hemos aprendido, ¿cómo caminamos? Caminamos en la mansedumbre del Espíritu Santo. Entonces, una vez nosotros caminamos en esa mansedumbre, se dice que somos humildes. Y la humildad es la condición de ser manso y moldeable. Así es. Es permitir que el Señor moldee mi vida. Entonces Él encuentra al hombre que soy yo ahora, pero me convierte en un hombre mejor. Y entonces más adelante dice, y en mí tendrás paz. ¿Cómo tengo la paz? ¿Qué es la paz? Es interesante poder analizar esas cosas, y siempre todo lo que se llame paz verdadera va a tener que ver siempre con el Salvador Jesucristo, por caminar el camino que Él ha señalado para nosotros, por transitar ese camino y dirigirnos a través de esos senderos seguros, sujetos de la barra de hierro que nos guía
por a través de esos vapores de tinieblas que el adversario ha esparcido a fin de desviarnos. Sí, así es. Entonces, prosiguiendo un poco, ¿qué tal si leemos entonces el 25? Yo quería hablar un poco más acerca también de la paz. No sé si pudiéramos hacerlo. Estábamos hablando de la paz y bueno, recordando un poco el Salvador Jesucristo en el Nuevo Testamento habla de mi paz, ¿no? Mi paz os dejo, Mi paso soy. mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Y qué diferencia hay entre la paz de Él y la del mundo? ¿Qué diferencias, por ejemplo, encontrarías tú? El mundo considera actualmente que la paz puede ser no tener guerra en un país, pero la paz del Evangelio proporciona la alegría de conocer la verdad, de conocer la luz de Cristo. Proporciona la paz de saber cuando un ser querido parte, qué va a pasar con él, dónde va a ir, si lo voy a volver a ver, si estaremos juntos de nuevo. La paz siempre tiene promesas, la paz de Jesucristo, siempre tiene esperanza, siempre tiene ilusión. No importa si estoy cansado, si estoy atribulado, si hoy estoy en el momento más oscuro de mi vida. Me hace pensar muchísimo en el momento en que le dice a José Smith que llegará el momento en que lo aparten de su casa y tiren a un lado a su hijo de 6 años y lo retiren a fuerza de espada y los vientos huracanados se hagan su enemigo y todas esas cosas que describen esos versículos de otra sección que veremos mucho más adelante de los temas y convenios. Ahí es donde se vive la paz, de saber que no estamos solos, que la compañía que tenemos y de que tendremos su protección, su amparo. Así es, y esa es la paz que, como el mismo Salvador dijo, sobrepasa todo entendimiento. Una paz que perdura, una paz que no necesariamente tiene que estar supeditada o relacionada al lugar o situación en la que estoy. Puedo vivir en un país, mencionaba la guerra, la paz es más que la ausencia de la guerra, y puedes estar en paz aunque haya guerra, porque la verdadera paz está relacionada con el Salvador. Y pensaba yo mucho en José, el hijo de Israel, el que fue vendido para Egipto. José fue vendido para Egipto y bueno, conocen ustedes la historia. Entre las cosas que le pasaron, terminó preso. Preso, condenado por un delito que no había cometido. Así es. Un inocente condenado por calumnias, difamaciones, y él estaba en la cárcel, y la cárcel podría definirse como un infierno, o una situación muy difícil, hostil. De hecho, en la escritura se habla de cárcel espiritual, comparando lo que es difícil una cárcel, donde hay personas que tienen actitudes, digamos, no tan fáciles de sobrellevar. Pero José, ¿qué hizo en la cárcel? Se mantuvo fiel, diligente, recto, y llegó a ser también un destacado en la cárcel. Lo cual hizo una labor misional, inclusive. Hizo una labor misional. Entonces José, en la escritura leemos que todo lo que José tocaba, Jehová lo prosperaba. Y era porque él tenía una paz que sobrepasa todo entendimiento y que estaba íntimamente relacionada con su fe y su obediencia al Salvador Jesucristo. Una de las declaraciones más valiosas que yo he escuchado en mi vida, la escuché del Richard G. Scott. Se llama un discurso muy hermoso llamado La paz de conciencia, donde dice que él ha sentido tranquilidad en su vida de estar íntegro y de saber que puede estar tranquilo con él mismo, que el día que sea llamado va a estar bien. Y esa es la paz que nosotros debemos buscar. Ahora pudiésemos llegar al estado del líder Scott y poder vivir y poder testificar de esa paz que proporciona el Evangelio de Jesucristo. Probamos la paz, guardamos mandamientos, nos esforzamos, pero siempre debe ir creciendo esa forma de ser tan rectos que nuestra paz llegue a darnos paz total, en nuestro paz total en cuanto a mi satisfacción personal, en cuanto a cómo me siento yo frente al Salvador y a los demás. Porque a veces relacionan las personas el tema que solo es con Dios y solo es con el Salvador, y sería imposible lograr eso si yo no estoy en paz con las personas más cercanas a mi entorno y luego hacia afuera. Es verdad, es verdad. Y los siguientes versículos el Señor le da ciertos recordatorios a Martin Harris, además de que le dice que aprenda de él y escuche sus palabras. En el 25 le dice: te mando que no codicies la mujer de tu prójimo,
ni atentar contra la vida de tu prójimo. Le recuerda dos mandamientos supremamente importantes, ¿no? Y en el 26 le dice, te mando no codiciar tus propios bienes, sino dar liberalmente de ellos para imprimir el libro de Mormón, el cual contiene la verdad y la palabra de Dios. Ese mandamiento en el versículo 26 es clave para el objetivo de la clase, porque el propósito de explicarle a él todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros es diciéndole, mira todo lo que yo he hecho, mi vida, todo, vine aquí a servir a la humanidad, a salvar los pecados del mundo, Lo di todo. y lo di todo. ¿Y a ti qué se te requiere? Esto. Y no codicias tus propios bienes. Interesante porque cuando uno analiza lo que es codicia, lo que hemos aprendido desde niños sobre qué es codiciar, uno siempre entiende que el codiciar es como algo que yo no tengo, algo que está allá y yo deseo pues atraerlo a mí y tengo codicia frente a eso. Pero aquí es curioso porque el Señor le dice tus propios bienes. Estás codiciando algo que ya es tuyo y le quiere recordar que sí es suyo, pero en el fondo no lo es. El rey Benjamín, por ejemplo, enseñó que si diésemos todo lo que pudiéramos dar a ese Dios que nos ha cuidado, nos ha bendecido, dice, aún así seríamos siervos improductivos. Si diéramos todo, recordándonos también como enseñó el Elder Maxwell, que si nosotros entendemos cómo funcionan las cosas, vamos a saber que todas las cosas que tenemos, nuestra casa, nuestros bienes, nuestras posesiones, no nos pertenecen, sino que todo le pertenece a Dios, nuestra propia vida incluso le pertenece a Él, y que finalmente lo único que me pertenece a mí, ¿qué sería? Mi albedrío moral, mi voluntad. Que tenemos. Lo único que le puedo dar es mi voluntad. Y en este caso, lo que le hacía falta a Martin Harris entender era que necesitaba continuar con esa voluntad de poder dar de sus bienes, que en este caso era una hipoteca, para poder pagar la impresión del libro de Mormón. Así Interesante, es. ¿no? Me gusta mucho el versículo 28. Y además, te mando que ores vocalmente, así como en tu corazón. Sí, ante el mundo como también en secreto, así en público como en privado. Entonces aquí empieza a introducirlo en el recordatorio de la oración. José Smith, Oliverio Cowdery, David Wilmer, Martin Harris, todos ellos ya eran experimentados en la oración. Martin Harris, de hecho hablamos hace un momento, se apartó a orar para corregir las cosas con el Señor. Bueno, es una relación entre los dos. Primero voy a ponerme de acuerdo con usted para no ir a estorbar a mis hermanos. Algo que he ido notando en estas pocas clases que llevamos del año 2025 del programa Ven Sígueme, es que cada uno de los personajes de la restauración resalta en las escrituras sus dones, su personalidad. En la clase anterior mencionábamos que Oliverio Cowdery consultaba mucho al Señor, le preguntaba ¿qué quieres de mí? Y esto y lo otro. Martin Harris tenía la capacidad de ser humilde. Él, soy yo el culpable, perdóname, se arrodillaba y oraba. Y seguramente por eso el Padre podía, como conocía ese espíritu, podía hablarle con tal dureza como lo vemos en estos versículos. Para algunos es duro, para otros no es tan duro, es más bien amoroso como tú lo resaltas, pero hablarle de que ese dolor que sentí en Getsemaní te puede llegar a ti si no te arrepientes, pueden ser las palabras que puedan conmover, estremecer el espíritu. Y no era para atemorizarlo, era para hacerle sentir el amor con que Jesucristo lo había hecho y pidiéndole el mismo amor con el que sacrificara los bienes los cuales no debía codiciar, que resaltamos hace un minuto. Exactamente. Interesante el hecho de que cómo le hablaba el Señor. Y él conoce a sus hijos, él sabía quién era Martin Harris, conocía sus talentos, sus habilidades y sabía cómo hablar. Y interesante también el hecho de que él siempre le habla a cada hombre de acuerdo a su propio idioma, y no solamente hablamos de idioma como una lengua español, sino a su manera de entender, a sus capacidades, para que pueda entender las cosas. Yo soy muy repetitivo con el tema de hablar de las escrituras a nosotros mismos. En el capítulo
el capítulo 2, en segunda de Nefi 2, versículo 26, me llama muchísimo la atención, versículo 24 en adelante, me llama la atención porque aquí se puede hacer un ejercicio introspectivo con cada uno de los nombres, y lo mismo lo podríamos hacer con Martin Harris, con Oliverio Caudry o con cualquiera de los personajes relevantes de la restauración. Dice el versículo 24, él no hace nada a menos que sea para el beneficio, ahí dice la palabra mundo, pero cambiémosla. Él no hace nada a menos que sea para el beneficio de Heriberto, porque él ama, luego está la palabra mundo, entonces ponemos de nuevo la palabra Heriberto. ¿Sí? Él ama a Heriberto, a tal grado de dar su vida por Heriberto. Para él. Por tanto, él no manda a Heriberto que no participe de su salvación. Y así, versículo 25, versículo 26, son puras determinaciones hablándole al mundo. Pero cuando tú cambias la palabra mundo por tu nombre, sientes que todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, ¿el cual le está hablando personal, es para ti. A Martin Harris? Allá en la sección que estamos estudiando, es para él, es para Martin Harris. Es para mí, es para ti, es para cada uno de los que... Hay algo que tiene que ver conmigo intrínsecamente y que yo debiera tomarlo como tal con ese mismo valor y esa misma importancia que requiere su aplicación en mi propia vida. Creo que es 1 Nefi 19:23, porque comparé toda la escritura a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. Esa escritura creo que me encanta desde que... Sí, y algo interesante que también podemos encontrar en los versículos 34 y 35. Dice, da una parte de tus bienes, sí, parte de tus terrenos, y todo menos lo necesario para el sostén de tu familia. Paga la deuda que has contraído con el impresor, líbrate de la servidumbre. Es impresionante que resalta a la vista que al Padre Celestial le importa mucho la economía familiar de Martin Harris. Él le dice, comprometa todo lo que pueda, pero deje lo suficiente para las necesidades de su familia. Que estén bien, que no van a pasar necesidad, hambre, dificultad. Entonces es muy interesante eso en estos versículos, pero también le hace énfasis en que él debe pagar una deuda que ha contraído con el impresor, ¿sí? Con ese señor que en la primera ocasión en que ellos fueron para buscar la impresión, él rechazó, dijo, no, yo no voy a imprimir el libro, no me interesa hacerlo. Y después se compromete, pero pide un dineral, $3,000 en su momento, para imprimir 5,000 ejemplares del libro de Mormón. Yo leí que en el tiempo serían como $90,000 hoy día. Algo así aproximadamente. Es bastante dinero para imprimir 5,000 libros. 5,000 libros, estamos hablando de millones de pesos, muchos millones de pesos. Muchísimo. Entonces es muy interesante y me hace pensar también cuando él le dice con la deuda, que prácticamente ya la tienes adquirida, me hace pensar el versículo de Mosía, donde dice que todo aquel que pida prestado devuelva lo que se ha comprometido a prestar, no sea que se enoje también tu enemigo y haga pecar al que... Es correcto. ¿Sí? Y el Señor le recuerda pues el compromiso que ya habíamos dicho que él ya tenía previamente, ya había empeñado su palabra, y le dice que dé una parte de sus bienes, sí, parte de sus terrenos. Recordemos que él había tenido que hipotecar sus terrenos, ¿no? Y más tarde, a fin de poder pagar la deuda, tuvo que vender una parte importante de todas sus tierras. Y bueno, un sacrificio impresionante que él dio. Yo creo que todos nosotros deberíamos de sentirnos muy agradecidos por el sacrificio que hizo Martin Harris. La restauración del Evangelio fue muy de la mano con él, fue una gran herramienta en el Señor para que el Evangelio pudiera restaurarse, para que la gente pudiera tener el libro de Mormón. Y recordando un poco la historia de Martin Harris, el tiempo después se aleja de la iglesia, pero algo importante más que eso que quiero resaltar es que cuando él regresa, muchos años después, y él ve todo lo que la iglesia ha logrado, él dice, ¿quién se iba a imaginar que el libro de Mormón iba a lograr todas esas cosas? Se asombró.
Martin Harris dio mucho por la iglesia, dio mucho. Es maravilloso lo que él hizo por la iglesia. Y tuvo muchas dificultades, y eso trajo muchísimas consecuencias económicas, familiares para él, pero él nunca se arrepintió de haber hecho todo ese esfuerzo. Tal vez se arrepintió de errores que uno puede cometer, pero no de haber hecho el esfuerzo de sacrificar parte de sus pertenencias para poder sacar adelante la obra del Señor. Y ahora que tú mencionas que Martin Harris vio el progreso de la obra en cierta manera, yo me imagino Martin Harris echándole ahora una mirada a este plan de salvación, a estos cientos de templos por el mundo, estas miles de capillas, miles de estacas, millones de ejemplares del libro de Mormón, millones de ejemplares del libro de Mormón en diferentes idiomas y hasta en dialectos. Entonces allí es donde esas tierras de Martin Harris llegan a valer absolutamente nada frente al esfuerzo que él hizo y el valor que tiene. Cuando no conocemos el contexto completo de quién fue Martin Harris, lo describimos como el hombre que perdió las 116 páginas del manuscrito. De hecho, eso he estado pensando mucho. Siempre Martin Harris se le recuerda por las 116 páginas. Sin embargo, eso no fue tan relevante al final como todo lo que él hizo por la iglesia y todo lo que le debemos hoy día todos nosotros por eso que él hizo. Es supremamente importante. Otra cosa que resalto es que, bueno, en su testimonio como uno de los 3 testigos, él nunca lo negó, jamás. Incluso en alguna oportunidad, pues él estaba alejado de la iglesia y se encontraba con un grupo de miembros que eran disidentes, ¿no? Que se habían alejado también de la iglesia, y ellos querían negar el libro de Mormón, y él les dijo que sentía gran preocupación por aquellos que negaran el libro de Mormón, porque él sabía y testificaba que era verdadero, y se alejó de ellos. Incluso estando alejado de la iglesia, nunca dejó de dar testimonio de que el libro de Mormón era verdad, y que él con sus propios ojos había visto las planchas en manos de un ángel, tal como lo vieron también los otros testigos. Así es. Y ese fue el testimonio de Martin Harris y toda su obra y su sacrificio por la restauración del Evangelio. El Señor termina aquí ya al final dándole una recomendación o poniendo énfasis en la que ya le había dado en el versículo 28 cuando le manda a orar, pero esta vez lo dice de una manera, digo yo, más poética, más bonita, más que toca el corazón. Alguna vez recuerdo haber leído esta escritura y me penetró tanto el corazón que a solas mientras leía mis sentimientos me superaron. Dice: ora siempre y derramaré mi espíritu sobre ti, y grande será tu bendición. Sí, más grande de que si lograras los tesoros de la tierra y corrupción en la medida correspondiente. Y le pregunta: he aquí, ¿puedes leer esto sin regocijarte y sin que se exalte tu corazón de alegría? Imposible, ¿cierto? Imposible. ¿O puedes seguir errante como guía ciego? ¿Puedes ser humilde y manso y conducirte prudentemente delante de mí? Sí, ven a mí, tu Salvador. Amén. Qué gran manera de despedirse de esta revelación, de terminar con esta revelación. ¿Puedes seguir errante como guía ciego? Y esa también es una buena pregunta para nosotros. ¿Podemos regocijarnos, leer esto sin regocijarnos, o podemos seguir como guías ciegos o alejarnos? Yo sé que, hermanos, que el Salvador Jesucristo nos ama, que su amor es una bendición infinita. Sé que no solo Martin Harris, sino José Smith y otros que incluso dieron su vida por este evangelio son una bendición para nuestras vidas. Sé que el Señor nunca se queda sin las bendiciones que uno merece, que es bueno esforzarse, que es bueno querer consagrar todo lo que nosotros tenemos para que la obra de Dios pueda ser edificada en la tierra. Y si nosotros nos esforzamos por hacerlo, no importa que seamos imperfectos, si nos arrepentimos como se le enseñó a Martin Harris y se nos enseña a nosotros, Él está ahí para perdonarnos. Su expiación fue por nosotros y nosotros le pertenecemos a Él, si tan solo queremos seguirle. Y lo testifico en nombre de Él mismo, de Jesucristo. Amén. Amén. Es muy valioso el escuchar tu testimonio. Me hace evaluar cuán corto fue el no saber, Heriberto, que el Padre Celestial siempre ha hecho posible eso.
siempre ha hecho posible que nosotros sintamos su amor, que aunque otros no valoren lo que Martin Harris pueden hacer o lo que yo mismo puedo hacer, el Señor lo valora. Él ama cada acto de bondad. Hacemos convenios prometiendo dar de nuestro tiempo, talentos, dones, habilidades a la obra del Señor. Y si hay alguien que valore esos convenios o el esfuerzo que hagamos para cumplir ese convenio, es el Salvador. Él, su propio esfuerzo terrenal aquí hace que Él pueda valorar el más pequeño de los esfuerzos que nosotros podamos hacer. Es la invitación de que nosotros podamos sentir que al leer esta sección podamos hacernos la misma pregunta que le hicieron a Martin Harris. ¿Puedes tú leer esto y no regocijarte? No maravillarnos del amor del Padre Celestial. Hoy, como testigos de Martin Harris y de Jesucristo, podemos ver la obra de esas decisiones de esos hombres reflejadas en un evangelio que es imparable, que no será detenido, que inundará la tierra, que llegará a cada rincón y que hará que toda persona, toda rodilla se doble y confiese que Jesús es el Cristo. Gracias al conocimiento del libro del Mormón para convencer al judío y al gentil de que este hombre, Jesús, es nuestro Salvador. Yo testifico de él. Él vive. Nos ama incomparablemente, su amor a veces se puede sentir como un abrazo. Y yo testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, queridos hermanos y hermanas, apreciados amigos. Como siempre estamos atentos a sus comentarios y cualquier impresión que hayan tenido pueden dejarla allí depositada en la caja de comentarios. Esperamos que este aprendizaje del Evangelio en verdad les lleve a esto, a aprender de él. Y hasta pronto, hasta una oportunidad más. En la tierra de abundancia se oyó un dulce resonar. Una voz del cielo hablaba, su amor quiso revelar. No era rayo ni estruendo, mas su eco penetró. Y al oírla todo el pueblo con asombro se